¿Quieres que algo deje de ser una idea y se convierta en una realidad jurídica? Este video es para ti. Cuando eres emprendedor, una de las cosas que generalmente ignoras, pero que realmente debes razonar, es tu identidad como comerciante o sociedad. Algunas veces nos enfocamos en publicidad, fidelización al cliente y demás cosas, pero ignoramos las responsabilidades como la DIAN y la Cámara de Comercio. En primer lugar, hablemos acerca de las diferencias entre una sociedad y un comerciante, y es que aunque aparentemente parezcan lo mismo, jurídicamente tienen cosas diferentes. Por ejemplo, la responsabilidad de un comerciante es tanto ilimitada como directa. Pero, ¿qué significa esto? Básicamente es que si no tienes para pagarle a tus proveedores, si no tienes para pagar los impuestos o simplemente si de pronto te demandan, pues las personas o tus proveedores o esa tercera parte, ese usuario, puede llegar a ti a pedirte ese dinero directamente tú como persona natural, tú como tu familia, entre otras cosas. Él no va a saber diferenciar entre tú como persona y tu negocio, sino que todos son uno solo. Cosa que no pasa con las sociedades, ya que ellas buscan precisamente cómo limitar el riesgo, depende de qué tipo societario escojas. Entonces también buscan una división patrimonial generalmente entre lo que es el negocio y lo que eres tú como persona. Así que veamos los diferentes tipos societarios en Colombia y dependiendo de tu elección y responsabilidad podrás escoger cuál se adecua más a tus planes estratégicos y a la visión de tu proyecto. Las sociedades pueden variar en cuanto al tipo de responsabilidad, si son sociedades de personas o de capital, es decir, de dinero, o administración y representación legal. En la primera están las sociedades colectivas, en comandita, simple o accionarias, limitadas anónimas, SA o por acciones simplificadas, SAS. Hablemos de las sociedades colectivas, que básicamente son esas empresas generalmente familiares en donde el abuelo lo fundó, pero el papá es el que lo maneja, pero el hijo apenas como que termine de estudiar, entonces va a empezar a estar dentro de la organización. Básicamente estas empresas son las que no tienen apellido, o sea que no se llaman como LTDA o SAS o SA, sino que son la empresa a secas. Este tipo de sociedades de las más riesgosas puesto que tienen una responsabilidad tanto ilimitada como solidaria. Ilimitada ya vimos que es básicamente que no hay una división completa entre tú como persona y tú como sociedad, sino que básicamente si no tienes para pagar, pues tienes que sacar de tu bolsillo, tienes que sacar del salario o de los arrendamientos o de la herencia o de algún lado, pero tienes que sacar la plata. Y solidaria se refiere a que, por ejemplo, tenemos varios socios, pero uno de ellos entró en quiebra o no tiene para pagar o le pasó algo. El caso es que el resto de los socios, por más de que en la empresa solamente le constituya una tercera parte o un quinto o algo, él debe igualmente hacerse responsable por lo que otro socio no puede pagar. Entonces básicamente no importa si tienes una participación X, tú igualmente te vas a hacer cargo si los otros no tienen básicamente con qué cubrir sus pasivos. Aparte de esto, la sociedad colectiva también se diferencia porque tiene un capital en partes de interés que es por lo general menos flexible que de pronto si fuera una sociedad con acciones. Las limitadas, como su nombre lo indica, presentan una responsabilidad única al capital que depositan en la sociedad, por lo que jamás llegarán a pedir a tu puerta dinero de tu arriendo o de lo que ganas en otros negocios, excepto que existan deudas fiscales, como con la DIAN, o laborales. El capital es en cuotas, es decir, que al momento de la constitución se determinan los montos y de las cuotas se llega a una reforma estatutaria, que también es limitada. Limitada también es debido a su número de socios, pues no puede ser mayor a 20 integrantes. Es decir, que si planeas tener una sociedad a largo plazo o una multinacional, tal vez este no sea tu mejor camino. Ahora hablemos de las SA, que son las sociedades anónimas, quizás uno de los tipos societarios más complejos e impersonales que existen, y esto se debe por varias razones. En primer lugar, tú tan solo para iniciar la SA necesitas de mínimo 5 accionistas, y sí, como dije, accionistas no son ni partes de interés ni cuotas, sino acciones, lo cual hace que sea muchísimo más fácil la transabilidad, puesto que no vas a tener que cambiar los estatutos cada vez que alguien compre o alguien venda acciones.
Además de esto, también necesitas un revisor fiscal, necesitas un representante legal, necesitas una asamblea general de accionistas, entre muchas otras formalidades que hace que de pronto, si eres un emprendedor y no tienes muy claro o no tienes un capital suficientemente amplio, tal vez este no sea tu tipo societario. ¿Y por qué hablo del capital? Porque para inicialmente emprender la SA necesitas pagar 1/3 del capital apenas se funda, y los otros 2/3 se pagan en el primer año. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene la SA? Pues básicamente que todos los aportes se deben a una responsabilidad limitada, es decir, que nunca vas a tener que sacar nada de tu bolsillo porque ella le llegue a ir mal o entre en proceso de liquidación u otro tipo de cosas. Aparte, lo que les decía de las acciones, es muchísimo más fácil transarlas y no tienes que recurrir a cambiar los estatutos cada vez que tengas que cambiar o que tengas que hacer o inviertas con otros accionistas. Hablemos de las sociedades en comandita, que en nuestra opinión es una de las menos utilizadas. Este tipo societario presenta unas singularidades, y es que puede ser comandita simple o comandita por acciones, y tiene regímenes jurídicos diferentes. Puede ser un socio gestor o un comanditario. Las comanditas se parecen a otros tipos societarios en función del capital que manejan y de sus reglas. Los gestores son parecidos a una sociedad colectiva, lo del negocio familiar y partes de interés, mientras que los socios comanditarios son perfectamente los del régimen simple, parecidos a una sociedad limitada, es decir, por cuotas. Los comanditarios por acciones en una sociedad anónima simplemente manejan acciones. Bueno, y ahora hablemos un poco del tipo societario más usado y quizás más nuevo que existe, que es la SAS, es decir, la Sociedad por Acción Simplificada, que a diferencia de otros tipos societarios tiene una característica muy especial, y es que no necesitas ni del primo, ni del abuelo, ni del vecino para que sea tu socio, sino solamente necesitas de ti. Y a diferencia del comerciante, el tipo societario tiene una división entre el patrimonio como persona natural y otro patrimonio como las SAS, es decir, que no necesitas sacar de tu bolsillo, sino que hasta el límite de los aportes que tú hayas dado dentro de la sociedad va a ser lo único que te van a poder exigir. Aparte de ello, la organización de las SAS es muchísimo más ligera que otro tipo de sociedades como la anónima, y no necesita de revisor fiscal a menos de que el monto que tú des por el patrimonio pues sea bastante elevado. Aparte de ello, como te digo, no necesitas ni un mínimo de socios ni un máximo, es decir, que puedes básicamente constituir las SAS de la manera que quieras. Ahora que ya sabes un poco más de sociedades y de las amplias gamas que puedes tener, esperamos que este video te haya servido y que puedas constituirte legalmente como sociedad o como persona natural si es que así lo deseas. No olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo y seguirnos en Instagram como @contuf, en LinkedIn y en Facebook.